Hola, muy buenos días, familia Vida en Plenitud. Buenos días, amados en Cristo. ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes, buenas noches. Espero que la gracia y el favor de Dios en sus vidas sea mayor que las circunstancias temporales que nos rodean día a día. Con estos temas extraordinarios que hemos estado compartiendo acerca de la fe y que hemos recibido una impartición, hemos recibido una edificación, creo que esto sobreabunda en nuestras vidas para crecer y para ser cada día más efectivos en el cumplimiento del propósito eterno. Gracias a Dios por su don inefable y gracias a Dios por su fidelidad y su misericordia en cada uno de nosotros como hijos amados, que nos lleva a entender y a crecer en la fe de Cristo que está impartida en nuestras vidas. Qué bueno es Dios. Vamos a dar gracias a Dios para comenzar esta enseñanza, que no es la conclusión de algo, no, esto es añadir a lo que se suma cada día a través de los santos y a través de las diferentes dones e imparticiones que hay en sus vidas y en la vida de todos nosotros. Demos gracias al Padre por su fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu favor impartido en nuestras vidas que nos lleva al cumplimiento de tu propósito. Gracias por esa fe que sobreabunda en nosotros y se desarrolla con ese don de la fe para ministrar en las diferentes gracias a diferentes personas y en diferentes temporadas, Señor. Padre, gracias por el fruto de la fe, que es la evidencia de esa fe en nosotros. Ese fruto de la fe impartida que nos lleva al cumplimiento de tu propósito eterno y a poder desarrollar la vida de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias por tu fidelidad y gracias por tu misericordia impartida en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras vidas. Definitivamente es tu gracia, es la fe de Cristo que nos guía, que nos fortalece, que nos habita, que no permite que veamos las circunstancias temporales, sino que nos lleva a ver con los ojos del Espíritu la realidad espiritual donde hemos sido constituidos en Cristo Jesús, la realidad espiritual que tú nos has dado y nos has concedido a través de la obra de la cruz, a través de la vida de Cristo impartida en nosotros, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios con cada una de nuestras vidas. Amén. Más que nunca convencidos en esa realidad de Cristo en nosotros. No podemos hablar de la fe sin entender el fundamento de nuestra fe y el valor de la cruz de Cristo. La importancia de la cruz de Cristo para el desarrollo y el entendimiento de lo que es la verdadera fe. Hoy venía cuestionándome en estos días acerca de la fe y de la fe tan malentendida que ha sido en estos tiempos. Necesitamos entender la fe desde la realidad de Cristo, desde la realidad del sacrificio de Cristo, desde la realidad de la cruz de Cristo. No podemos separar esto. No podemos dejar a un lado la obra de la cruz. A través de la cruz tenemos una fe firme, una fe con un fundamento sólido. ¿Entiendes realmente lo que es la fe en tu vida? ¿Entendemos realmente lo que es la fe en nuestro interior? De tal manera que podemos entender que no se trata de una fe humana, que no se trata de una emoción humana, que no se trata ni siquiera de un positivismo. ¡Ay, es que hoy me va a ir bien! No, eso no es fe. Fe es el desarrollo total, absoluto de la vida de Cristo en nosotros. Imagínate por un segundo la fe sin la obra de la cruz. Imagínate por un segundo la fe sin la obra de la cruz. Sería imposible. Sería una fe natural. Sería una fe limitada. Sería una fe miope. Sería una fe ignorante. Una fe que esclaviza. Tenemos que transicionar definitivamente, mis amados, y vuelvo y lo repito y lo reafirmo una vez más, de la fe de Hebreos 11, de la fe de un antiguo pacto, de la fe que es por el obrar, de la fe que es por el hacer, de la fe que está escrita, de la fe de la ley,
Tenemos que transicionar de esa fe a la fe de la gracia de Hebreos 12. A la fe de la gracia. Si no transicionamos de esa fe a la fe de la gracia, no vamos a entender la realidad de Cristo con su obra consumada en la cruz para darnos esa fe que es Él mismo en nosotros. La fe de la gracia que es en libertad, la fe de la gracia que es en ese nuevo pacto establecida por Él, por la obra de la cruz, el sacrificio perfecto. Tenemos que entender realmente lo que significa esa fe. Hebreos, quiero leerlo, no lo tenía aquí, pero quiero leerlo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta es una fe real, esta es una fe viva, esta es una fe que trae libertad, esta es una fe entendida, esta es una fe que tiene un conocimiento absoluto en nosotros, esta es una fe que contiene la mente de Cristo, esta es una fe que nos ha entregado las riquezas de su gracia, esta es una fe que nos lleva al entendimiento de que somos bendecidos en Él y que tenemos un lugar de posición, de identidad con Él. Esta es una fe diferente. No podemos hablar de fe sin entender el fundamento de nuestra fe y el valor de la cruz de Cristo. Yo no puedo separar de la fe. Yo no puedo, es que la fe es solita. No, aquí hay algo que va entrelazado y que no se puede separar. Y es el entendimiento de la cruz de Cristo. El valor de la cruz de Cristo para poder entender qué clase de fe es la que portamos como hijos de Dios. ¿Qué fe portas? ¿Qué fe portas? ¿Qué fe tienes? ¿La fe de la ley o la fe de la gracia? ¿La fe de un antiguo pacto o la fe de un nuevo pacto? ¿La fe que esclaviza o la fe que liberta? ¿La fe de la oscuridad o la fe que trae luz? ¿Qué fe portas realmente? ¿Qué fe portamos como hijos de Dios? Romanos 10, 8 al 9, quiero que lo busquemos y que tengas tu Biblia ahí. Romanos 10, 8 al 9. ¿Qué fe portamos? Portamos la fe necesaria para tener un nuevo comienzo, dejando las cosas que están atrás y tener un nuevo comienzo en la realidad de Cristo para nosotros. Y ojo con lo que voy a decir, y en el cumplimiento de su propósito eterno. ¿Qué fe portamos? Mis amados, estamos a puertas de tener un nuevo comienzo en la experiencia de nuestras reuniones presenciales. Y esto no es de Abel, esto no es ni de un hombre, esto es de todos. Esto es de los hijos que contienen y que tienen esa fe de Cristo para crecer y para llevar a otros a crecer también. Para conocerlo, para darlo a conocer. No nos olvidemos de esa palabra. Conocerlo para darlo a conocer. Romanos 10, 8 al 9. ¿Más qué dice? Hay una pregunta, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿La palabra de qué? De fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe arraigada a la obra de Cristo, a la obra de Jesús, el sacrificio perfecto. La fe. No podemos predicar una fe sin el sacrificio en la cruz del Calvario. No podemos hablar de fe si no entendemos lo que Jesús hizo allí en la cruz por nosotros. No podemos separar la fe de la obra de la cruz. La fe está fundada en esa realidad de esa cruz, en la verdad, en lo que se estableció, en la parte legal de lo que Él hizo allí en la cruz, en la justificación, en la redención, a través de la obra de la cruz. Algunos no quieren la cruz. No, pero ¿cómo va a ser eso? Yo quiero tener fe sin la cruz. Es imposible, no puede ser. Sería una fe natural humana sin Cristo.
Porque para que Cristo sea dado en nuestros corazones, tuvo que pasar por la experiencia de la cruz. Y ahora, para que la fe se desarrolle en mi vida, ya está. Yo tengo que, como dice la misma escritura, cada día por fe tomar esa cruz y seguir. La fe está fundada en que cada día yo, como su hijo, también tomo la cruz y le sigo. Y esto habla de lo que estaba diciendo Diego y de lo que han dicho muchos, el apóstol Basilio también, de una fe práctica. No de una fe de un conocimiento lejano, sino de una fe que se evidencia, de una fe que se manifiesta, de una fe que es práctica en nuestras vidas. Lucas 9, 23 al 25. Lucas 9, 23 al 25. Vamos a leerlo. Lucas 9, 23 al 25. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? La fe acompañada de una realidad, de una experiencia práctica del día a día, donde tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestra naturaleza humana, a negarnos a la experiencia del sistema, negarnos a la parte donde el alma quiere gobernarnos, para que el Espíritu sea quien gobierne nuestra vida. Yo tengo esa clase de fe, dirán algunos. Yo me niego todos los días a mí mismo y yo tomo la cruz y le sigo. Tomar la cruz no es que tengo que autoflagelarme o hacer cosas que me duelan, porque eso es la cruz, piensan algunos. No, esa no es la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Entienda la realidad de la obra de la cruz. Entienda el significado de la obra de la cruz cada día. Entienda lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y sígame. Y si necesitas perder tu vida natural por causa de ganar la vida eterna, vas a tener que hacerlo. Esa es la fe. Y esa es la experiencia de la fe. Esa es la practicidad de la fe. Que podamos poner en práctica todo lo que Él hizo por nosotros. Manifestarlo, evidenciarlo. Muchos quieren un evangelio que les ayude para progresar y escalar, ¿sí? Y que les hablen de la fe sin la cruz. Pero no se pueden separar. Muchos quieren esa clase de evangelio, de progreso, de que cada día voy a más, de que escalo cada día en la vida. Pero se nos olvida que el símbolo del evangelio de Cristo, que el evangelio de Cristo es la fe de Cristo en mí, ese símbolo es una cruz. Sin la cruz no hay evangelio, sin la cruz no hay fe. Y esa cruz demanda la muerte del yo. Y no una escala de éxito personal. Hay que morir al yo. ¿Estás dispuesto a morir? Mira, hermano, que tenemos que hacer esto. No, pero es que yo estoy ocupado en esto y ocupado en esto otro. Y no estoy diciendo que tienes que dejar tus cosas personales a un lado, pero a veces vamos a tener que renunciar a muchas cosas por causa de la cruz, por causa de la obra, por causa de la fe. Para que esto no se convierta en un éxito personal. El más profesional, el más estudiado, el empresario más exitoso, pero dice que por causa de esa vida puede perder lo que es más importante, y es su vida espiritual. Tenemos que entender la fe enlazada con la obra de la cruz. No podemos separar la fe de la obra de la cruz. Mucha gente quiere un evangelio sin compromiso, y eso es triste. Un evangelio sin entrega.
sin una entrega incondicional. Mucha gente quiere un evangelio sin la renuncia al pecado, donde se presente la fe como un amuleto para la buena suerte, para protegerse de las malas energías, donde se presente la fe como un medio para lograr sus sueños y sus metas y sus éxitos personales. Un evangelio así realmente es un fraude y se clasificaría como una presentación humanista de la fe. El evangelio de la verdadera fe de Cristo es un evangelio que requiere entrega, compromiso, sacrificio, tomar cada día la cruz y seguirle. Intencionalidad, hemos hablado tanto de la intencionalidad de nuestra parte para decir no a muchas cosas y a muchas circunstancias y avanzar y crecer en el propósito eterno a una costa de mis gustos personales. Porque si por mí fuera, pues me voy de paseo, bueno, no sé, y dejo a un lado el propósito eterno. No, esto no se trata de esto. Esto se trata de entrega, de sacrificio, de compromiso. ¿Cuánto estás dispuesto a dejar por causa del evangelio, por causa de la fe, por causa de la obra de la cruz? ¿Cuánto estás dispuesto a dejar por causa de esto? ¿A qué estás dispuesto a renunciar? Sería una buena pregunta, una autoevaluación, una mirada introspectiva de mi propio yo. Te amo, Señor, con todas mis fuerzas. Amo tu propósito. Hermano, tenemos reunión a las 6 de la tarde. No, Señor, yo no voy. Está haciendo mucho frío. Tengo gripa. Hermano, hay que hacer esto. No, no puedo. Primero está esto. Hermano, que hay que ir allí, hay que ir acá. No, perdón. Mi familia primero. Es triste para uno como ministro cuando hace una convocatoria y todos sacan excusas. Y me acuerda de ese pasaje de la Escritura donde todos se excusaban. No, espere, voy a enterrar a mi padre. No, voy a estrenar esa yunta de bueyes. No, es que compré una casa y necesito ir a estrenarla. No, es que me casé y necesito tener el tiempo con mi esposa. Y el Señor decía, no, lo primero es el reino. Primero es el reino, el establecimiento del reino, el extendimiento del reino. Que nosotros no establecemos nada, ya fue establecido por Cristo. El extendimiento del reino de Dios, en la obra completa de la cruz, en lo consumado de la cruz, en la fe práctica, en la fe que se realiza, en la fe que hace, en la fe que funciona y opera, en el propósito eterno. La obra de la cruz, la fe de Cristo. Cuán importante es no tener la fe como un amuleto, es no tener la fe como un fetiche, es no tener la fe. Cuán importante es no poner esa fe para que logre alcanzar mis éxitos personales. No, Dios no está interesado en que tú alcances tus éxitos personales. Dios está interesado en que cumplas el propósito eterno. Dios está interesado en que desarrolles la vida de la fe práctica. Dios está interesado en que cumplas con el llamado y la asignación que Dios te ha hecho. Y que si allí, por añadidura, por eso habla de añadiduras, vienen los éxitos personales, bienvenido sea. No estoy diciendo que no, claro que sí, pero lo primordial, lo único, lo esencial es que el desarrollo de la fe, de la vida de Cristo en mí, se evidencie, se manifieste, se alcance, se logre, que no pare, que siempre avance, que siempre crezca. No yo, sino Cristo. Cristo. Que los demás vean la fe de Cristo en mí. Qué maravilloso sería eso. Qué maravilloso. El verdadero significado de la cruz de Cristo solo podrá comprenderse a plenitud si logramos valorar la grandeza del sacrificio allí realizado, con todos sus efectos legales y beneficios reales para todos los redimidos por la sangre de Cristo.
Ojalá que pudiéramos entender a magnitud toda la obra de Cristo allí, el sacrificio perfecto y toda la legalidad que nos da para ser sus hijos amados. La cruz de Cristo envuelve dos aspectos esenciales. Uno es para con Dios y otro es para con el hombre. El primero, que es para con Dios, es concerniente a la justicia y la santidad que la ley de Dios establece y que solo puede ser satisfecha por la muerte de Cristo. Y el segundo, que es para el hombre, es la legalización oficial del nuevo pacto, donde la obra de salvación del hombre es efectiva a fin de ser recuperada para el propósito eterno y que pueda vivir en la fe del Hijo de Dios. Es la obra completa para el hombre, la salvación del hombre, que sea una salvación efectiva, no solamente de irse para el cielo, no, salvación en todos los aspectos, salvación progresiva, salvación en el día a día, en todos los aspectos para el hombre, a fin de que el hombre sea enteramente recuperado para el propósito eterno y que pueda vivir, escuche esto, en la fe del Hijo de Dios. Y que pueda vivir en la fe del Hijo de Dios, no en la fe del mismo hombre, no en la fe de una denominación, no en la fe religiosa, sino en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20, que es un texto muy conocido por todos nosotros, dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. ¿Quién puede decir eso? Ya no vivo yo, ya no viven mis emociones, ya no vive mi satisfacción personal, ya no vive mi egoísmo, mi humanismo, mis deseos personales, sino que ahora el que vive es Cristo en mí. Cuando Cristo vive en mí, en el entendimiento de la fe de Cristo en mí, lo que ahora vivo naturalmente en este mundo y en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios, el cual por la obra de la cruz me amó y se entregó asimismo por mí. La fe con la obra de la cruz totalmente enlazadas y unidas para que podamos llevar a la práctica el desarrollo de la vida de Cristo, no el desarrollo de la vida del hombre, el desarrollo de la vida de Cristo, para que los demás vean a Cristo en mí, para que los demás vean que ya no soy yo, sino que ahora Cristo es en mí. Ya no más satisfacción personal, ya no más egoísmos personales, ya no más pasiones personales que no están gobernadas por la obra de la cruz y por la fe de Cristo. Es la fe de Cristo, mas Cristo vive en mí. Si Cristo vive en ti, ya no te gobernarán todas estas cosas, sino que serás gobernado por la obra de Cristo, por la vida de Cristo, por el Espíritu que te habita, por la esencia y naturaleza que posees en Cristo Jesús. Ya no vivo yo. ¿Cuánto hemos hablado de este texto? Y cada vez que lo leo y cada vez que lo miro, digo: Señor, ayúdame. Ayúdame para que ya no sea más yo, sino que sea Cristo en mí. La vida que yo manifieste en la carne sea la de Cristo, la fe del Hijo de Dios, la fe del Hijo de Dios, la fe del Hijo de Dios. Esa sea lo que quiero manifestar en mi vida. En esto radica la importancia vital para los creyentes, que son instruidos y entendidos en la fe. ¿Cuántos creyentes instruidos y entendidos en la fe hay en esta mañana, tal vez escuchando este mensaje? De un hijo de Dios. Y entendidos en la fe, pero entienden esa fe por la obra de la cruz. No separes la obra de la cruz de la fe de Cristo en ti. Esto debe ser el foco de todo mensaje. La obra de la cruz y la fe de Cristo. Esto debe ser el centro de todo mensaje. No podemos tener mensajes sin Cristo y sin su obra consumada en la cruz del Calvario. Predicar a Cristo. El centro de todo mensaje debe ser predicar a Cristo y a este crucificado. Debe tener absoluta prioridad en nosotros predicar esa fe
de Cristo. Predicar una fe sin Cristo y sin la obra de la cruz es predicar una fe muerta, que estuvimos hablando. Hablamos de la fe en su naturaleza, en su esencia, que es la fe de Cristo en mí. Hablamos del don de la fe y hablamos del fruto de la fe. Pero también vimos que hay una fe muerta. Santiago lo dice en Santiago 2:26. Y vuelve y enlaza la vida del Espíritu. Y si tenemos vida en el Espíritu, ¿por qué es? Por la obra de la cruz. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ahí está la obra. Si no está la obra, el espíritu está muerto. Así también, sin obra, la fe sin obras, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. El cuerpo sin espíritu está muerto. Si no está la vida de Cristo a través de la obra de la cruz, vamos a tener una fe muerta, una fe natural. Pero cuando está la obra del Espíritu, por la gracia, por la obra de la cruz, hay una fe viva que produce unos resultados en la practicidad del día a día, en la evidencia que yo doy como hijo de Dios, en el fruto que reflejo como hijo de Dios. Esa es una fe viva, es una fe verdadera. No podemos apagar la obra de la cruz. Como de pronto Pablo nos narraba en Gálatas o en Corintios, de pronto también narró en unos aspectos algunos quisieron quitar la obra de la cruz. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de fe sin la obra de la cruz? No podemos disminuir la eficacia de la cruz para vivir en la verdadera fe. Sin la cruz no hay una verdadera fe en nosotros. Habrá una fe natural. Y algunos tienen una fe natural tremenda, no lo podemos negar. Pero es simplemente eso, una fe natural. No podemos disminuir la eficacia de la obra de la cruz para vivir una fe verdadera. Hebreos 11, 33 al 37. Hebreos 11, 33 al 37. Y ellos vivían en una fe por la ley, en una fe que los condicionaba a hacer ciertas cosas. Y sin embargo, mire todo lo que hicieron, porque es que la fe es el hacer. La fe no es, ay, Señor, yo tengo fe que algún día voy a comprar una casa. Y nunca hice nada por tener esa casa. La verdadera fe me llevaría a hacer lo siguiente. Señor, gracias, porque tú quieres que tus hijos sean prósperos y me vas a dar una casa propia para vivir. Y empiezas a trabajar, y empiezas a ahorrar, y empiezas a averiguar, y empiezas a decir, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer allá? El subsidio de vivienda que me da el gobierno. Este es otro subsidio que me van a dar. ¿Cuánto tengo que ahorrar? ¿Cuánto me van a quedar las cuotas? Y cuando te das cuenta, ya tienes tu propia casa, pero obraste, hiciste algo. No fue una fe pasiva, no fue una fe ignorante, no, es una fe activa, una fe que conoce, una fe que entiende, una fe que avanza, una fe que crece. Esa es la fe del Hijo del Hombre en nosotros. Hebreos 11:33. Que por fe, está hablando de esos grandes hombres que hicieron grandísimas cosas y en su tiempo y en un pacto, no es que no sea el pacto adecuado, era el pacto adecuado para ellos, en su tiempo, en la dispensación del tiempo donde Dios los puso, era lo que ellos tenían y era el operar de ellos en ese tiempo, entonces no estaba mal para ellos. Para nosotros ya hay otro nuevo pacto, diferente. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá,
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Qué tremendo es esto, mis amados, que podamos realmente entender que la fe por la obra de la cruz, esa fe de Cristo en mí me lleva a orar. Aquí habla que por la fe hicieron, por la fe obraron, por la fe avanzaron, por la fe conquistaron, por la fe sacrificaron aún sus propias vidas, por la fe se entregaron total y absolutamente, por la fe oraron. La fe obra. La fe no es una fe estática, quieta, conformista. La fe obra, y eso es lo que nos lleva a crecer y a transicionar y a ser reformados cada día. No deformados, reformados cada día. Por la fe hicieron muchas cosas. ¿Qué estamos haciendo por la fe de Cristo? Hermano, vamos a abrir un nuevo lugar. ¿Qué estamos haciendo por la fe de Cristo? Vamos a abrir un lugar. Cuando dejemos de poner la cruz de Cristo en el centro de nuestra fe, esto ya no tiene sentido. Pierde su fuerza. Acabamos enredados en un torbellino de tradiciones y regulaciones y legalismos religiosos y ritos religiosos insostenibles para obedecer. ¿Sabes por qué mucho pueblo y por qué muchos hijos de Dios están haciendo esto y están obrando en tradiciones, en regulaciones, en legalismos, en ritos, en religión, que es imposible obedecer? ¿Sabe por qué hacen ellos eso? Porque no han entendido lo que es la verdadera fe por la obra de la cruz. Porque no conocen realmente lo que es la verdadera fe del Hijo en nosotros por la obra de la cruz. Y entonces quieren añadirle. Y empieza a como a volverse un torbellino en ellos. Y le añaden cosas. Ah, no, es que entonces pongámosle esto. Hagamos esto otro. Añadámosle este rito. Pongámosle esta ceremonia. Y eso no es más efectivo. No. No es más efectivo. Los llevará en sus emociones a creer que es efectivo. Los llevará a estar felices en sus emociones. Pero realmente no entienden lo que es la verdadera fe del Hijo en ellos por la obra y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El mensaje pierde su esencia y su valor. Los creyentes en el nuevo pacto no debemos cercar el mensaje de la cruz con nada que le robe la atención o que le usurpe la supremacía, la superioridad y la suficiencia de la obra de Cristo. Nosotros no podemos rodear el mensaje de la fe añadiéndole cosas que van a quitar esa superioridad, esa suficiencia, esa supremacía de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La cruz de Cristo no es algo abstracto, es una realidad evidenciable, es algo real, es algo vivo en nosotros. Los filósofos hacen estudios abstractos, pero el anuncio de la obra de la cruz de Cristo que desarrolla la fe del Hijo en nosotros no es un mito o es un concepto religioso o un concepto alegórico, no, es un hecho real en la historia y en la eternidad. No es una creencia supersticiosa. La fe no es una creencia supersticiosa. No es un objeto, la obra de la cruz y la cruz misma no es un objeto esotérico ni asunto místico, es que ahora la cargo para que me proteja. La cruz, la obra de la cruz, la fe por la obra de la cruz es una realidad y es una verdad irrefutable. Es el hecho más sustancial de la historia de la humanidad. Jesús desencadenó en la cruz una gracia inescrutable de Dios, de quien todo lo hemos recibido como un obsequio inmerecido. O sea, es por pura gracia. La cruz es la representación eterna de Él, es de su obra en nosotros, de la fe en nosotros,
llena de poder, que nos da la experiencia de hacer y hacer todo lo que podemos lograr en nuestras propias fuerzas, pero no humanas, sino por la obra del Espíritu en nosotros. Cuando procedemos sin la gracia de Dios, cuando procedemos sin la fe de Dios, caemos en legalismos, como aconteció a los Gálatas, ¿no? Lo mismo acontece a la iglesia de hoy día. Por eso es una iglesia sin poder, es una iglesia que no trasciende, es una iglesia que no conoce, es una iglesia que ignora. Legalismo es el esfuerzo humano de cumplir una ley de Dios basada en un deseo religioso. Es tratar de ser santo justo a través de guardar reglas, formas, ritos y tradiciones. Legalismo es cuando le añadimos, cambiamos y modificamos los requerimientos establecidos por Dios para ser justos. Ya todo está dado en Cristo. Todo lo que Dios está pidiendo es que le creamos a Él. No que hagamos algo por Él, que le creamos a Él, que le creamos a la obra de la cruz, que creamos que hay una fe operante dentro de nosotros, ya que por la fe en Jesús y su obra en la cruz, definitivamente somos justificados por gracia y no por las obras de la ley. Romanos 5, 1 al 2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe que es Cristo mismo, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados por la fe. O sea que la fe no es algo, es alguien. Es alguien operante en nosotros. Tenemos paz para con Dios. La fe es Cristo y la obra de Cristo en la cruz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos entrada a esa fe por medio de Él, por su obra en la cruz. Es importante llegar a la plena comprensión de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y también entender lo que la cruz produce en nosotros. La cruz por la obra de Cristo, lo que la fe produce en nosotros. Hoy escuchamos un evangelio humanista de prosperidad, de bienestar propio, que omite sobre la obra que fue diseñada para operar a través de Cristo en la cruz. Muchos son los problemas que provienen de esa carencia de entendimiento. Muchas son las situaciones que se crean en los lugares de iglesia o de culto, como se puedan llamar, por la carencia del conocimiento de la fe y de la obra de la cruz que produce esa fe en nosotros, que es Cristo mismo. Un creyente no puede disfrutar de los beneficios reales de la cruz a menos que conozca los efectos legales de la cruz y de su obra completa allí, hecha por Cristo Jesús. En la cruz fue que Cristo, por medio de su sangre, firmó la mayor y mejor acta de independencia para los hombres, donde se declara completa libertad de muchas cosas. Y esa libertad y ese concepto de libertad es una fe operante en cada hijo de Dios. Cuando yo entiendo la verdad, lo que produce la cruz en mi vida, que me liberta de tantas cosas, se desarrolla una fe práctica, se desarrolla una fe entendida, se desarrolla una fe que me lleva a orar conforme al propósito y al diseño de Dios para mi vida. La cruz me libertó del viejo hombre. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La cruz me liberta del viejo hombre y empiezo a vivir una vida en el nuevo hombre con una fe desarrollada, con una fe práctica, con una fe que entiende, con una fe que avanza, con una fe que crece. La cruz me liberta del yo. Eso es. Y eso me lleva a tener una fe libre de humanismo y del egoísmo, del egocentrismo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una fe. La cruz me liberta del yo para experimentar una fe en Cristo Jesús. No una fe de mí mismo.
una fe en Cristo Jesús. La cruz me liberta de la ley, esto ya lo conocemos. Romanos 8, 2 al 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la muerte. La cruz me liberta de la ley, para que se desarrolle una fe en libertad, para que se desarrolle una fe en la gracia, no en el libertinaje. No malinterpretemos las cosas. Por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Estoy sometido a la ley, pero a la ley del Espíritu de vida en Cristo. No a la ley del pecado y de la muerte. Una ley diferente, una ley nueva en el nuevo pacto, en la gracia, en la fe del Hijo que está en mí. La cruz me liberta de la ley para que mi fe sea operante en libertad, para que mi fe sea práctica en libertad, no en libertinaje. La cruz nos liberta del mundo y del sistema del mundo, Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No tengo nada que ver con este sistema irrelento, con este sistema pecaminoso, con este sistema que ha contaminado todas las esferas del funcionamiento humano, las artes contaminadas por el sistema corrupto, la educación misma contaminado, todo, la política contaminada, la sociedad contaminada. La cruz me liberta del mundo para que yo sea operante en el mundo, como un verdadero hijo de Dios, lleno de fe, lleno de la fe de Cristo, para que los demás no me vean a mí, sino que vean a Cristo en mí. Una fe que refleja el carácter y la naturaleza de los verdaderos hijos de Dios. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esos hijos que transforman ámbitos, ambientes, esos hijos que donde quiera que va reflejan luz porque son luz y sal de la tierra. Esos hijos que llevan una fe práctica, una fe verdadera, que no se puede esconder esa fe, sino que los demás ven esa fe de Cristo en cada una de nuestras vidas. La cruz nos liberta del dominio del mal y del maligno. Totalmente, claro que así es. La cruz nos libró del poder de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y ahora en el reino de su amado Hijo operamos en esa fe verdadera, en esa fe práctica, en esa fe que es diferente. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz y la fe. No podemos separar. ¿De qué otras cosas nos liberta la cruz para vivir una fe práctica? Sería bueno que Nelson pudiera responder. ¿De qué otras cosas me liberta la cruz para poder vivir una fe práctica? Conocer la revelación de la obra completa y perfecta de la cruz es la clave para acoger los beneficios de allí emanados. Entender la realidad de la cruz. Entender que por la obra de la cruz tengo una fe sólida. ¿O acaso tu fe se quebranta fácilmente? Una fe sólida, una fe que no depende de las circunstancias temporales, sino está basada en la eternidad de Cristo en mi vida. En la cruz fue realizado un reemplazo divino mediante el cual todo aquello malo producido por nuestra desobediencia se imputó en Jesús sobre Él, y todo lo bueno de Él ahora viene sobre nosotros por su perfecta obediencia. La cruz es la mayor demostración del intercambio entre Jesús y los hombres. ¿Por qué? Porque hubo un intercambio y esa es la fe. Todo lo malo que había en nosotros se imputó en Él, para que en la cruz Él lo llevara y lo exterminara totalmente y cambiara esa naturaleza de pecado por una nueva naturaleza. Pero también todo lo que Él contenía se nos trasladaba a nosotros. Amén. Aleluya. Todo lo bueno
Todo su carácter se trasladó a nosotros. ¡Qué intercambio tan maravilloso! Jesús se hizo pecado para que nosotros fuésemos justificados. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús llevó nuestras enfermedades. Eso es fe. Todo esto que estoy leyendo es parte de la fe, porque la fe me lleva a creer también en estas realidades que me han sido entregadas en Cristo Jesús. Por la obra de la cruz, por la fe del Hijo en mí me ha sido otorgado esto. Ahora yo soy hecho justicia de Dios en él. Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, para que nosotros recibiésemos una sanidad espiritual y física, me atrevo a decirlo totalmente. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Jesús asumió nuestra muerte para que nosotros disfrutemos de una vida eterna. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió? Para darnos vida, y una vida en abundancia. Juan 10:10, una vida eterna. Jesús llevó la maldición para que nosotros fuésemos herederos de grandes bendiciones que nos otorgó en Cristo Jesús por la fe en él. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cuántas cosas más nos ha dado Dios? Por fe, por la fe del Hijo en nosotros. ¿Qué otras realidades te da Dios para vivir una vida de fe? Cuéntanos en el sur, ¿qué otras realidades? Hay muchísimas más realidades que Dios nos ha dado para vivir una vida de fe práctica, una vida de fe evidente, una vida de fe que alumbre a los demás. Entender todas esas realidades que Cristo nos da, nos lleva a proclamar juntamente con Pablo que solo podemos gozarnos y deleitarnos en la obra de la cruz y en la fe que ahora está en cada uno de nosotros. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mis amados en Cristo, que la fe del Hijo, desarrollada de manera práctica en cada uno de nosotros, sea evidente a donde quiera que vayamos. Ahora que tenemos este nuevo proyecto, que la fe del Hijo se evidencie en este lugar a donde vamos a ir, y podamos ser luz a todas esas personas que nos rodean allí en este lugar. Y que el Señor añada, por fe lo decimos, el Señor añada cada día a la iglesia los que ya están destinados para salvación y vida eterna. ¿Y por qué los añada? Para que crezcan, para que sean edificados, para que sean formados allí en este lugar de entrenamiento. Allí en este lugar de entrenamiento. Señor, gracias por Casa Vida en Plenitud. Y gracias por cada uno de tus hijos e hijas entendidos en la realidad de la fe. Y que por la obra de la cruz hoy estamos aquí presentes, agradecidos contigo, Señor. Por la obra de la cruz, soy generoso, soy dadivoso también. Soy comprometido, soy obediente. Por la obra de la cruz y por la fe de Cristo. ¿Qué aspectos en mi vida se evidencian por la fe que hay en mí? Compromiso, generosidad, renunciar al yo, el dar, y me refiero al dar en muchos aspectos, el cumplir el propósito, el llamado, la asignación, el decir ya no vivo yo, sino que ahora tú vives en mí.
el manifestar, el evidenciar. Señor, ayúdame para que cada aspecto y muchos más aspectos en mi vida, por la fe del Hijo, se vayan desarrollando, vayan creciendo, se vayan evidenciando y se vayan manifestando a plenitud. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Por la fe, hoy podemos decir gracias por la sanidad en aquellos que están enfermos, porque es tu obra completa en ellos. Eres tú, Señor, en ellos. Gracias por la provisión en aquellos que están necesitados. Gracias por la conciliación en aquellos que tienen problemas, Señor, y conflictos. Aunque un hijo tuyo no debiera estar metido en conflictos, sino realmente evidenciar la naturaleza y el carácter de Dios. Gracias, Señor, por la reconciliación en aquellos que pasan momentos de confrontación. Padre, gracias por la libertad, gracias por tu amor y por tu gracia en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, muchas gracias. Amén y amén. Amado, mañana nos vemos 9 de la mañana por Zoom para poder ser afirmados, poder que cada uno añada a este proceso de edificación, a este proceso de formación en nuestras vidas. Chao, bendecidos.